Buenas tardes, les saludamos desde el Complejo Esportivo Municipal de la Vall d'Hebron, donde, como han podido comprobar, se está haciendo ya la presentación oficial de esta primera semifinal del frontenis masculino, una de las modalidades que aún no habíamos visto de este campeonato de pelota que se está celebrando, campeonato del mundo de pelota que se está celebrando aquí en Barcelona, una de las modalidades que sin duda va a ser hoy la protagonista en esta Liga for Sports, en este directo que vamos a ofrecer en esta tarde deportiva que os tenemos preparadas con las 4 semifinales del frontenis, las 2 del masculino, las 2 del femenino, y también donde viviremos la primera de las finales de este campeonato del mundo. Esta primera semifinal, como decíamos, la juegan México y Francia. Y ahí tenemos a Héctor Rodríguez, que junto con Arturo Rodríguez, al que hemos visto esta mañana en la modalidad de paleta de goma, va a formar este dúo mexicano. Delante tendrán la pareja francesa formada por Theo Pichot y Maida Ezpieta. Empieza el partido. Primer punto de partido para para México, que viste con la camiseta negra y blanca. Francia con su habitual equipación blanca con los colores de la bandera rojo y azul en los costados. 1-0, como decíamos, favorable a los mexicanos. Punto largo del partido, el que nos están ofreciendo Francia y México. No se pierdan. Repasamos algunos de los jugadores que veremos en este frontón de 30 metros. Sobre todo vamos a decir, no se pierdan a Arturo Rodríguez, el zaguero de México, el hombre que está más retrasado. Un auténtico espectáculo, como ha demostrado hoy en paleta de goma. Este jugador que golpea ahora la pelota.
Sí, en juego el tercer punto de este frontenis masculino, primera semifinal. Punto para Francia. Muy bien estuvo ahí Theo Pichot. No, remató ahí sin que llegara ninguno de los dos mexicanos. Qué revés ahora de Arturo Rodríguez. El primer detalle de calidad que ha dejado el jugador mexicano. Ahí lo tienen. El ángulo ahí, Héctor Rodríguez responde bien a Azpeitia desde el fondo del frontón. Este es Arturo Rodríguez. Y ahí el golpazo de Arturo Rodríguez. ¿Quién lo ha podido salvar? Pichot. Vamos a ver si puede salvar este. No. Este ya no lo ha podido salvar Azpeitia. Ha salvado el primero, el segundo ahí. Ha sido imposible. 3-2 México. Otra vez la humedad presente en la pista y este es Arturo Rodríguez, el hombre que decimos que es un auténtico espectáculo y lo tiene en 33 años, el mexicano, este jugador. Ahí el ángulo bien Azpeitia, responde Héctor Rodríguez. Este es Pichot, Arturo Rodríguez. Acelera Pichot, responde Arturo Rodríguez con un balón envenenado. Qué golpazo de revés. De encima como ha podido Pichot. Ahora bien el francés. Llega Arturo Rodríguez, que no podemos olvidar lo que hemos dicho, es de los cuatro el único jugador que ya ha jugado esta mañana, con lo cual el cansancio también puede pasar factura. Lo vimos contra nuestro jugador, contra el jugador español Álvaro Moreno. Victoria clara también del mexicano. Y ahí se ha anticipado Héctor Rodríguez, pero su tiro se ha quedado abajo. 3-3. Empata Francia.
Ahí Azpeitia, perdón, está haciendo también buen trabajo desde el fondo. Ahí tienen al jugador francés como zaguero. Arturo Rodríguez. Está bien ahí la doble pared. Pichot también. Arturo Rodríguez responde a Azpeitia defensivamente. Vuelta a empezar en el punto. Ahora bien Héctor Rodríguez cruzándose. Mejor aún Pichot. El golpe de Héctor Rodríguez dejó la pelota franca. Y ahí la doble pared imparable de Pichot. Theo Pichot para adelantar a Francia 4-3. Servicio largo. Con lo cual tendrá segundo servicio Pichot. Estamos viendo también, aparte de la delegación española de frontenis, que jugará la segunda semifinal, preparándose ya, yendo para vestuarios. Mientras que aquí en el frontón de 30 sigue el partido entre Francia y México. Bien ahí Héctor Rodríguez. Lo que ha intentado ahora Pichot. El punto es para México, empate a 4. Vemos ahí cómo ha intentado cazarla, a punto ha estado de caerse. Incluso vemos en el fondo como su compañero Azpeitia le decía a Pichot que tranquilo. Tampoco hace falta lesionarse o buscar acciones tan espectaculares al inicio del partido. Buen golpe ahora, buen golpe de Héctor Rodríguez. Ahora sí sorprendió el delantero mexicano. 5-4, vuelve a adelantarse México. Pelota en juego. Nuevo punto para México. Ahora el revés mortal de Arturo Rodríguez. Cómo acelera la pelota cuando golpea al mexicano. La intentó parar Pichot, no pudo. 6-4 México. Ahí la doble pared. El mexicano la salva Arturo Rodríguez. Bien, ahora sí Pichot, pero no pudo precisar de nuevo el golpe. 7-4 México. Se ha ido largo. Segundo servicio. Ha salvado ahí una pelota complicadísima Azpeitia.
También esta la ha salvado Piso. Y ahora, vamos a ver, sigue el punto. Pelota baja. Pelota baja de Azpeitia desde el fondo. 8-4. La salva Azpeitia, que saque. Ahora había hecho Héctor Rodríguez. Más bueno. Y esta es fuera, efectivamente. Pelota fuera, pelota que se le escapa a México. Punto para Francia. 8-5. Vamos a ver si después de haber roto esta racha puede empezar a sumar el conjunto francés. Esta primera semifinal del frontenis masculino del Campeonato del Mundo de pelota. Otra vez Arturo Rodríguez, la salva Azpeitia. Cómo acelera por eso la pelota cuando golpea Arturo Rodríguez. Otra vez, y ahora se le ha ido baja, sí. Se ha escuchado desde aquí, se ha escuchado el ruido. Se lamenta. 8-6. Recorta. Otro puntito más Francia. Qué bien ha estado ahora, pisó 2 veces. Azpeitia que la pone otra vez en juego. Y otra pelota baja de Arturo Rodríguez. Eso no es muy normal. El mexicano ha fallado 2 pelotas ahora sencillas. Esta es una. Y ahí, sí. Consciente de su error. Se lamenta. 8-7. Sigue Francia muy viva en este set. Espera ahí el rebote y qué gran punto de Azpeitia. 8-8. Ahí vemos a la afición francesa celebrando este empate del 8-4 mexicano al empate a 8 francés, parcial de 0-4. Pichot, la ha salvado bien Héctor Rodríguez. Este es Arturo Rodríguez. Y este es Azpeitia. Vamos a ver quién se lleva este punto, que parece ser que
puede ser importante para el devenir del primer set de esta semifinal. Arturo Rodríguez ahora golpeando fuerte. Este es Azpeitia. De nuevo Arturo Rodríguez. Se cruza bien Theo Pichot. Vamos a ver cómo la salva otra vez Arturo Rodríguez. Llega bien ahí Pichot. Bonito punto ahora el que estamos viendo. Vaya ángulo había abierto Arturo Rodríguez. Ha respondido muy bien Theo Pichot. Ahora este es Azpeitia, que también abre un doble ángulo, doble pared. Y ahora sí el punto del mexicano Héctor Rodríguez, que por lo que estamos viendo en este inicio de partido participa poco, pero cuando lo hace acostumbra a ser decisivo. Ahí está, como se ha cruzado. Tiempo muerto México, 9-8 en el marcador. 1 arriba el conjunto azteca. En una primera semifinal muy igualada de momento en este frontenis masculino, modalidad que se juega solo por parejas en este campeonato del mundo y que, como decimos, centrará buena parte de la actividad aquí en el frontón de 30 metros esta tarde. A continuación de esta primera semifinal viviremos la segunda. Después viviremos las dos semifinales femeninas y acabaremos con la primera final de este campeonato del mundo de pelota aquí en Barcelona, la final de pala corta masculina, donde se darán las primeras medallas, la medalla de oro y la medalla de plata, con lo cual no se marchen porque a las 8 está previsto que empiece esta final. La verdad es que la jornada va un poco con retraso, pero veremos si pueden cumplirse o no estos horarios, porque, como decimos, a las 8 está prevista esta final de pala corta masculina y pondrá el punto y final a esta penúltima jornada. Mañana, último día de competición de este campeonato del mundo de pelota. Vuelven los jugadores a pista, también la pareja arbitral. El 9-8 gana México. Bien ahí Arturo Rodríguez, bien Azpeitia. Ahí está Héctor Rodríguez. Este es Theo Pichot, que acelera. Y muy buen punto de México, 10-8. Ahí no ha podido llegar Theo Pichot. Imposible ya para Azpeitia al golpe de Arturo Rodríguez. Ahí está Héctor Rodríguez golpeando fuerte ahora. Theo Pichot intentaba acelerar. La ha jugado bien Héctor Rodríguez. Este es Azpeitia. Lo que intentaba. El golpazo de Azpeitia era buenísimo, pero a punto ha estado de levantarlo Arturo Rodríguez. Supongo que han escuchado los ojos del público, porque por un momento parecía que la iba a levantar. Al final no ha podido. Punto para Francia. Servicio largo ahora de Theo Pichot. Segundo servicio.
Arturo Rodríguez desde el fondo. Empate a 10. Ahí no, ni tan siquiera toca pared. Esa pelota de Arturo Rodríguez. Empate a 10. Ha salvado ahora Arturo Rodríguez, que también salva esta. Este es Azpeitia. El golpe ahora de Azpeitia. Simplemente se defiende Arturo Rodríguez y ahora el que comete un error no forzado es Francia, es Azpeitia. Otra ahí, vamos a verlo, otra bola franca. Esta es la anterior de Arturo Rodríguez. Y esta pelota de Azpeitia no era difícil, pero tampoco ha tocado pared. Pelota baja. 11-10 México. Se repite el punto. Y este saque ha sido largo. En el anterior se habían molestado franceses y mexicanos. Por eso el árbitro ha decidido repetir. Sigue el partido. Estamos entrando ya en el tramo decisivo de este primer set. 12-10 gana México. Punto largo este, el que nos están ofreciendo los mexicanos y los franceses. Bien ahí Arturo Rodríguez. También muy bien responde Azpeitia. Se cruza bien Theo Pichot. Ahora es Héctor Rodríguez el que se ha cruzado, el mexicano. Y el punto ahí de Pichot, sorprendiendo a Arturo Rodríguez, que no ha sabido cómo devolver esa pelota. Vamos a verlo ahí. La deja botar dos veces. Toca pared, toca fondo. No la puede levantar Arturo Rodríguez. 12-11. Ahora, muy parecido a lo que le ha pasado a Azpeitia, que sí que la ha podido devolver, pero el golpe se ha ido fuera. 13-11. Qué golpazo de Arturo Rodríguez. Cómo utiliza el revés después del rebote. La pone en medio de los dos jugadores franceses. Imposible. Y de tiempo muerto Francia. 14-11 está ahora mismo en una situación límite el conjunto galo, ya que un punto más de México le daría el primer set a la selección tricolor. Vemos ahí el resultado de 14-11.
Bien, y Alex Azpeitia. Estos son los mexicanos Rodríguez, nada que ver, pues son hermanos. 10 segundos. Arturo y Héctor. Vuelven a pista. Ahora, quién sabe si jugar el último punto de este primer set. Al servicio, Héctor Rodríguez. Y ahí está el punto de México. No la puede Pichot. 1-0 México. 15-11. Ha sido el resultado de este primer set. Partido bonito, partido intenso, el que de momento nos están ofreciendo México y Francia. Con alternativas al principio, si bien es cierto que desde el Ecuador prácticamente del set ha sido México el que ha llevado la batuta y la iniciativa en el marcador. Algunos de los puntos de este primer set, este punto de Theo Pichot y este de Arturo Rodríguez, a pesar de que Pichot la ha intentado salvar. Nos espera un segundo set también apasionante. No se vayan porque después viene la otra semifinal del frontenis masculino. Sale ya la pareja francesa, todavía no lo hace la mexicana. Ahora sí, en estos instantes sale también la pareja arbitral. A punto, por tanto, de empezar el segundo set de este Francia-México. Servicio para Francia. ...15-11 para México en el primer set. Y 1-0 para México. Punto de Héctor Rodríguez. Va a reanudar ya el partido después de que se haya secado el sudor en la última acción de Alex Azpeitia. Al servicio Héctor Rodríguez. Acelerando bien ahora Theo Pichot. Buen punto del francés, aprovechando que había quedado desplazado Arturo Rodríguez. Ahí, punto del francés. 1-1.
interviene poco, pero cuando interviene siempre es protagonista. ¡Qué punto ahora de Theo Pichot! ¡Qué bien! Respuesta inmediata de Francia, 2-2. Vaya toma y daca. Vaya toma y daca constante. Ahí vemos. No ha llegado. Espera el rebote ahí, Azpeitia. Arturo Rodríguez. Como ha quedado Arturo Rodríguez desde el fondo. Y ahora apurado muchísimo. Se le va fuera. Se le va fuera. Pelota fuera de Arturo Rodríguez, que ya había apurado mucho en el golpeo con el frontón. La pelota ha salido rebotada directamente fuera. Ahí lo vamos a ver. 3-2 Francia. Y ahora error de Héctor Rodríguez. Buen saque de Theo Pichot. 4-2. Los franceses. Ahora salvando la situación Aritz Azpeitia. Pelota complicada que ha salvado Arturo Rodríguez. Ahora va a golpear después del rebote mucho más tranquilo. Le complica la vida ahí a Aritz Azpeitia, que la levanta bien. Acelera ahora Héctor Rodríguez. Sigue el punto. Buscaba ahí la doble pared el mexicano. Y a punto. Ha estado Theo Pichot. Viendo que Aritz Azpeitia no podía, que estaba en problemas, ha ido a ayudar a su compañero. Y a punto ha estado de levantarla. Al final, punto para México. 4-3. Y ahí la ha devuelto Aritz Azpeitia. De forma acrobática otra vez, buscando la doble pared. Arturo Rodríguez la devuelve. Aritz Azpeitia. Sigue el punto. Ahora dificultades hay para Raúl Rodríguez. Hay para Arturo Rodríguez, perdón, que también la devuelve. Busca cómo le gusta. Qué bien ahora Aritz Azpeitia. Apoyándose en la red. Qué puntazo estamos viendo ahora mismo. La doble pared de Arturo. Qué bien lo ha hecho Theo Pichot, que no solo ha cogido la doble pared de Arturo Rodríguez, sino que además luego ha atacado él con otra doble pared a la que no ha llegado ningún componente de la pareja mexicana. 3-5 Francia. Esperar ahí el rebote Aritz Azpeitia y pelota baja. Pelota baja del francés. 5-4 México. Perdón, 5-4 Francia. Punto para México. Sigue la igualdad en este partido. 15-11 ganó México el primer set. Intenta ganar el segundo Francia para forzar el tercero.
cómo ha ajustado ahí Aritz Azpeitia la pelota. Vale la pena subir ahí arriba, ahí arriba, allá. ¿Y está lejos? Buen punto el que están disputando ahora Francia y México. Vamos a ver quién se lo lleva. Ahí está el rebote ahora de Arturo Rodríguez, que bien Theo Pichot la caza, por eso Arturo Rodríguez sigue el punto. Ahí va a llegar el mexicano sin problemas, busca la doble pared. Ahí Theo Pichot, bien. Llegado con dificultades Aritz. Ahí Azpeitia la vuelve a salvar. Qué bien ahora Francia, cómo se está defendiendo Aritz Azpeitia. Otra doble pared del mexicano. Sigue el punto. México atacando la mayoría de los golpes. Francia defendiéndose. A ver esa pelota, qué bien. La pelota baja de Aritz Azpeitia. Pilló mal colocado a Héctor Rodríguez y Arturo Rodríguez. Punto para Francia, 6-4. El combinado galo por delante. Deja ahí el rebote Arturo Rodríguez. Va a dejar botar la pelota también Aritz Azpeitia. Otra vez Arturo Rodríguez. Ahora jugando con mucha calma los dos equipos. Parece un punto de tanteo hasta que uno de los dos acelere. Vamos a ver quién es. Ha sido México el que ha acelerado la pelota. Buen golpe de Aritz y otra vez el punto para Francia. Tiempo muerto que va a pedir México. Ha habido una indicación del del entrenador mexicano hacia Arturo Rodríguez, como diciendo que si esto sigue así va a pedir tiempo muerto rápidamente. Buen punto de México, que reacciona. 7-5, gana Francia todavía. Punto de nuevo para México, 7-6. Parece que reacciona otra vez el equipo tricolor. Buen resto, sin duda, de Theo Pichot. Ha salvado bien Arturo Rodríguez. Sigue el punto. Vez los dos equipos, las dos parejas jugando un poco más a la defensiva hasta que ha acelerado
Aritz Azpeitia. Con dificultades ahí Francia. Se cruza bien Héctor Rodríguez. Espera el rebote Arturo Rodríguez. Otra vez. Ahí acelerando México. Se cruza bien Héctor Rodríguez. Vamos a ver si la puede devolver sin problemas. Esta es más complicada, aunque la devuelve Arturo Rodríguez. Vamos a ver ahí la doble pared. La va a salvar el mexicano. Para la doble pared de Arturo Rodríguez. Bien atacada por Teo Pichot. La devuelve. Qué bien Arturo Rodríguez. Han llegado Aritz Azpeitia. Se cruza Héctor Rodríguez. Otra vez la salva Aritz. Y ahora falla Héctor Rodríguez. Punto para Francia. Mostrando su mejor nivel. Tiempo muerto Francia. No lo ha pedido México, sino que lo ha pedido Francia, que domina 6-8, como estáis viendo. 15-11 ganó México el primero. 6-8 domina Francia el segundo. Como decimos, mostrando su mejor versión. Y de hecho la necesita si quiere derrotar a una pareja mexicana que tiene mucho nivel y que, como demostró en el primer set, es capaz de adaptarse a cualquier tipo de juego. ¿Quieres venderlo? No. No, no. No sé qué si lo puedes. Es algo que nos cobran. Este es del mundial, de hace 2 años. Vuelven los jugadores a pista. Ecuador de este segundo set. Ja, el pacte està fet. No pense ni llevar ni ficar-me. Al servicio Francia. No le tinc ningú. Para poner el 9-6 en el marcador. Defendida ahí esa pelota de Aritz Azpeitia. Ahí está Arturo Rodríguez después del rebote. Otra vez Aritz. Este es Arturo, este es Teo Pichot, que acelera. Bien Héctor Rodríguez. Ha salvado ese ataque del francés. Super Robert. Acelerado de nuevo Arturo Rodríguez. Vamos a ver si llega sobrado. A ver esa pelota complicadísima. La ha podido salvar Aritz Azpeitia. Y qué bien ahora Héctor Rodríguez se ha cruzado. Y no ha podido llegar a Teo Pichot. Lo ha intentado el francés. Pero el golpeo de pelota de Héctor Rodríguez le ha pillado a contrapié. Ahí lo vamos a ver. Cómo no llega por poco. Otra vez la salva Aritz Azpeitia. Está pegando ahora mucho y muy fuerte México. Consciente que va por detrás en el marcador. Ahí Arturo Rodríguez, bien ahora Azpeitia.
Arturo Rodríguez. El golpazo del mexicano. Sigue el punto, el rebote ahí de Aritz Azpeitia. Llega muy forzado, pero la mete dentro Arturo Rodríguez. Otra vez. Ahora bien, Aritz Azpeitia atacando. Este es Teo Pichot. Otra vez Arturo, que ahora decide no acelerar tanto. Y pelota baja. Se le ha escuchado el sonido desde aquí. Ha impactado con la lona que hay justo debajo del frontón. 9-7 Francia. Vemos ya preparados a nuestra izquierda a la selección de España y de Estados Unidos, que van a jugar la segunda semifinal. Tiempo muerto ahora para México después de otro punto de Francia, 10-7. Domina el conjunto galo. Y como decimos, haciendo ya ejercicios de calentamiento, tanto la pareja española como la pareja norteamericana, que disputarán la segunda semifinal de este frontón, de este front tenis masculino, perdón, en el frontón de 30 metros de aquí del Complex Esportiu Municipal de la Vall d'Hebron. Muy buen ambiente en las gradas, prácticamente lleno. Hay algunos asientos todavía vacíos, pero el ambiente es muy bueno y es de esperar que de cara a la segunda semifinal, la que disputará España, la gente acuda un poquito más aún y llene por completo este frontón de 30 metros. Servicio Francia. Ha salvado ahí Héctor Rodríguez, porque la doble pared de Teo Pichot había sido muy buena. Vamos a ver si México decide arriesgar y no jugárselo todo por el todo en el tercer y definitivo set, o si bien acepta la victoria de Francia en este segundo set y ya piensa en el tercero. Ahí está, qué bien Arturo, la ha salvado Teo Pichot, bien otra vez Arturo Rodríguez atacando. Ahí está, después de rebote, Aritz Azpeitia. Este es Arturo Rodríguez, otra vez Azpeitia. Se cruza ahí Héctor Rodríguez. Ahí acelera y punto de México, punto de Arturo Rodríguez. Hace que sí con la cabeza. Ahí vemos el golpe, qué bien. Imposible. Qué bien ahora
Héctor Rodríguez se ha cruzado. Ha podido defender a Azpeitia. Ha salvado ahí Arturo Rodríguez. Otra vez. Sigue el juego. Línea, pero cuando me mires. Vale. Sí puede haber buena. Sí puede haber Teo buena. Pichó. Que es ahí delante. Se defiende México. Y ahí no ha podido ahora devolver a Aritz Azpeitia. 10-9. Recorta diferencias. México se coloca a 1. Claro, claro. Con lo cual vuelve a engancharse al partido, vuelve a tener todas las opciones del mundo de poder ser el primer clasificado para la final de este frontenis masculino del Campeonato del Mundo de Pelota. Quiere decir que tiene una pequeña duda razonable. Entonces esa pequeña duda razonable para que yo ratificar lo que tú estás pensando y así tú estás con como yo hago y que te viene así, tú me dices y Al servicio Héctor Rodríguez, ahí está. sí, cuando tú me preguntas y yo te diría que vuelta porque me falta. A vez el revés de Arturo Rodríguez, cómo le da fuerza, cómo acelera. Tú me miras y tú te marcas así y está y tú ya pues Bien, ahora Aritz tú ya ves que ha Azpeitia pasado algo y crees que es bueno. intentando sorprender. Si yo viera que no te diría, Ha podido salvar bien ahí el francés. es que se ha tirado encima de él, y la bola pasa como encima de él. Sigue el intercambio de golpes en este punto. Claro. Yo lo que te aconsejaría es que cuando estás aquí y la bola viene en una rebanada, una bola chica, Pelota como tuvieras, fuera se hace delante. de Entonces el jugador Aritz Azpeitia. 10-10. es casi encima de la línea o un paso dentro de la cancha. Empata El México. jugador juega. Eso, pero te está Vamos a ver ahí el ataque ahora de Arturo Rodríguez. Puede volver a atacar. hasta que pase. En dificultades ahora Francia. Bien Teo Pichó. Como mínimo con su ataque ha hecho que los mexicanos fueran un poquito más forzados. Bien, disputando este punto. Va a esperar el rebote ahí Aritz Azpeitia. También Arturo Rodríguez. Estamos en la fase decisiva del segundo set. 10-10. Otra vez Azpeitia con dificultades. De momento ahora nadie decide acelerar golpes. Vamos a ver quién es el primero que lo hace. Ahí, Arturo Rodríguez, el mexicano. Y buen punto de Héctor Rodríguez, que con su aportación ha hecho que Aritz Azpeitia rematara muy forzado, directamente fuera la pelota. Ha estado bien ahí Héctor Rodríguez. Ahora buen servicio. Bien salvado por Azpeitia y Pichó. Como la ha levantado ahí
Arturo Rodríguez. Bien, ahora pisó. Mejor aún Rodríguez. Otra doble pared. Se pisó, la salva Héctor Rodríguez. Madre mía, qué punto. Esta es muy difícil. Ha podido levantar Azpeitia. Esa pelota era muy difícil. Bien ahora otra vez Arturo Rodríguez. Y ahora muy bien Azpeitia. Ángel ha salvado el mexicano. Que vuelve a acelerar el juego. Con otra pelota bajita, bajita, bajita. Punto interminable este. Y ahora sí, el punto es de México. No ha podido llegar ahí Aritz Azpeitia a la derecha de Arturo Rodríguez. Cuidado porque el 7-10 se ha pasado al 12-10, favorable a México. Y punto directo. Ahora falta de comunicación. Falta de comunicación entre Pizarro y Azpeitia. Punto directo de saque de Héctor Rodríguez. Ahora va a volver a repetir el servicio porque este primero se ha ido largo. Va a tener el segundo. Pero cuidado porque estos 3 puntos que tiene. Y ahora 4 ya Francia. 14-10, punto de nuevo de saque de Héctor Rodríguez. Estos 4 puntos pueden ser ya una losa muy importante para Francia. A un punto México de estar en la final. Y ahí está. Ahí está. Otro buen servicio de Héctor Rodríguez. No puede restar Aritz Azpeitia. Punto para México, 15-10. Vaya reacción de la tricolor. Del 7-10 al 15-10 para cerrar el partido por 15-11, 15-10, 2-0. México ya está en la final del frontenis masculino. Ahora, en unos instantes, viviremos la segunda semifinal entre España y Estados Unidos. Hasta ahora.